Buenas tardes a todos y a todas. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, les damos la bienvenida. Mi nombre es Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Yo soy César Baeza, corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. Y aquí estamos en una ocasión especial, importante para este tiempo que vivimos, porque hemos logrado unir fuerzas para enfrentar una situación de graves vulneraciones a la libertad de expresión en Chile, al ejercicio de la prensa y al acceso de la ciudadanía de información precisa y oportuna, y echar a andar un trabajo colaborativo con diversas instituciones nacionales e internacionales. En el último tiempo, no solo Chile enfrenta esta crisis, sino que también gran parte de América Latina, motivo por lo que estamos esperanzadas todas las instituciones involucradas en esta convocatoria, en que esta iniciativa será un aporte para las soluciones que nuestros países requieren. Saludamos muy afectuosamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Al Colegio de Periodistas de Chile, por supuesto, así como a los medios colaboradores El Desconcierto, Agencia Medio a Medio, y a las radios Universidad de Chile y Universidad de Concepción. Moderarán esta actividad, que se realizará en dos bloques, las colegas Rocío Alorda, primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas, y Natalie Castillo, encargada de Relaciones Internacionales de nuestra organización. Bueno, y finalizando la actividad les tenemos una sorpresa, así que esperamos que muchos comentarios y que les sea de provecho. De verdad les deseamos una muy buena jornada y los dejamos entonces con Nati y con Rocío. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio de conversación sobre los desafíos en torno a la libertad de expresión en tiempos de crisis, que están ocurriendo no solo en Chile, sino que también en diversas partes de nuestro continente. Muy buenas noches. Estamos en un momento crucial para las democracias latinoamericanas, cruzadas por la pandemia y las crisis sociales y políticas. La protesta social chilena de octubre del 2019, donde la ciudadanía salió a las calles para exigir sus derechos y el fin a los privilegios, se repitió en Ecuador, Bolivia, Perú y recientemente en Colombia. Es en este contexto donde la libertad de expresión y de prensa se transforman en herramientas claves para defender las democracias y para que la ciudadanía, las organizaciones y también los territorios estén informados y a la vez puedan generar sus propios contenidos. En la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio de Periodistas de Chile y Reporteros Sin Fronteras, con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las escuelas de periodismo de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, han organizado este espacio para conversar con periodistas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. Es por ello que durante esta jornada vamos a iniciar esta conversación en dos bloques. La primera parte dará cuenta del contexto actual de vulneraciones a la libertad de expresión en Latinoamérica y también en Chile, con antecedentes aportados por informes internacionales y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para luego abrir la conversación junto a Mauricio Weidel y Pascal Bonnefoy, ambos destacadas y destacados periodistas de investigación. En este primer bloque, cada expositora tendrá entre 10 y 15 minutos para abordar la situación en América Latina. Y comenzamos con la presentación del señor Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2019, quien previamente ejerció como presidente de la Corte de Justicia en Uruguay. Ha tenido una larga carrera de más de 3 décadas en el Poder Judicial del Uruguay. En abril de 2016 asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las 3 Américas. Fue vicepresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud. Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia, y tiene una larga trayectoria como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, así como autor de numerosas investigaciones y libros. El juez Pérez Manrique se referirá a la jurisprudencia en materia de libertad de expresión en América Latina. Pues muchas gracias, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a hoy día nuestro encuentro en Chile. ¿Está su micrófono apagado?
Tiene que activar. Ahora Ahí. sí, ahora. Perfecto. Perfecto. Ahí. Bueno, muchas gracias. Es un gusto participar de esta conversación. Mi saludo y reconocimiento al Colegio de Periodistas de Chile, a Periodistas Sin Fronteras, a las escuelas de periodismo de la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, y a todos los demás patrocinadores y organizadores de este evento. Quiero decir que traigo el saludo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir que para nosotros resulta vital el relacionamiento con el mundo del periodismo y de la libertad de expresión. Ustedes saben que la Corte ha constituido la red Dialoga de Periodistas por los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, que hoy tiene más de 4.000 periodistas, con los cuales estamos en un permanente diálogo sobre temas vinculados con los derechos humanos en la región. A su vez, la Corte está organizando ya la segunda edición del Diploma de Derechos Humanos para Periodistas, en el que participan 80 periodistas que fueron seleccionados entre más de 3.000 postulantes, y eso nos obliga a redoblar el esfuerzo para todos los semestres ir implementando este diploma. Es decir, mantener una comunicación permanente con los y las periodistas del continente para la Corte es esencial, porque tiene que ver con la propia legitimidad del tribunal frente al público objetivo, frente al público que es la comunidad latinoamericana. Digamos que cuando estamos en el mes, en la Semana de la Libertad de Expresión, hoy cumple justamente este año 30 años de que UNESCO estableció este día como el Día de la libertad de expresión por una prensa libre, independiente y pluralista. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. La Corte tiene una jurisprudencia sobre libertad de expresión desarrollada a partir del artículo 13 de la Convención Interamericana, y yo creo que es bueno hacer muy brevemente en estos 15 minutos cuestiones vinculadas a la evaluación de la libertad de prensa, la defensa de los medios de comunicación y la situación de la seguridad de periodistas en la región, como los postulados de la Corte Interamericana. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que quiero destacar es que todos sabemos que estamos en un mundo en crisis, y que esta crisis fue, yo diría, terriblemente acelerada y manifestada en una cantidad de aspectos que hemos descubierto de alguna forma a raíz del COVID-19. ¿Por qué? Porque la pandemia demostró que en nuestro mundo, existían determinadas desigualdades respecto de millones y millones de personas que no eran apreciadas en lo que era el nivel de comunicación habitual que teníamos las personas pre-COVID-19. Esas personas son las personas que no estaban integrados a una forma de ganarse la vida de manera regular. Eran los trabajadores informales, era la gente que vivía en condiciones precarias, etcétera, que es la que ha sufrido fundamentalmente este flagelo. Y la Corte destacó por eso mismo, ante su preocupación que le denotaba la experiencia del COVID-19, en su declaración del 9 de abril del 2020, del año pasado, cuando esto recién empezaba, destacó fundamentalmente en esa declaración, primero, la esencialidad de información veraz y fiable, así como el libre acceso a Internet de todas las personas. Y acá estamos hablando de libertad de prensa. Alertó respecto a los riesgos de la tecnología de vigilancia, del manejo de los datos y la necesidad de la protección necesaria para preservar la privacidad de las personas, y destacó el acceso a la justicia, la necesaria garantía del acceso a la justicia en los mecanismos de denuncia de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido,
la Corte destacó la necesidad de que se proteja particularmente la actividad de periodistas y los defensores de derechos humanos a fin de poder monitorear medidas que puedan afectar los derechos humanos. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene particularidades propias. Por ejemplo, primero, en el sistema interamericano, a diferencia de la Declaración Universal y de otros documentos de Naciones Unidas, está terminantemente la censura previa. Y esto, la Corte ha fijado su jurisprudencia sobre prohibición absoluta a la censura previa e inconvencionalidad de la misma desde una sentencia vinculada a Chile, que es el caso Última Tentación de Cristo. Pero estamos hablando de tiempos de información veraz y fiable, y ahí otra sentencia vinculada con Chile, Clor Reyes, estableció la necesidad de que los estados franqueen a su población toda la información sobre su actuación, salvo aquella que excepcionalmente se declare como reservada. Y acá el periodismo de investigación ha contado con una herramienta que es imprescindible para hacer investigación, y esto ha permitido descubrir casos de corrupción, casos en los cuales se han violado los derechos humanos a través del ejercicio amplio de esta libertad de acceso a la información pública. Y el caso Clor Reyes versus Chile desde 2006 generó un cambio radical, porque cuando la sentencia de Clor Reyes en 2006, según CEPAL, había 3 países de América Latina que tenían leyes de acceso a la información pública, y en el 2019 había 3 países de América Latina que no tenían acceso a la información pública, y esto es un cambio radical que se ha producido en esto. ¿Es una batalla que está ganada? Es decir, desde el punto de vista jurídico los principios están claramente afirmados, pero conocen los periodistas y las periodistas las dificultades que hay con la interpretación excesiva de las excepciones, con declarar que determinadas informaciones están protegidas por el secreto, etcétera, etcétera. Y hay que decir que a mayor opacidad, mayor riesgo de corrupción, mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos. Finalmente, sobre el tema de la seguridad de periodistas, la Corte ha generado una cantidad de sentencias, como Graniero Campo, como Peroso, como Vélez Restrepo, como Carvajal, Herzog, etcétera, en la cual la Corte establece que los periodistas son titulares de una obligación del Estado, de una especial diligencia en cuanto a su protección. Y que cada vez que se viola el derecho de un periodista, la principal hipótesis de investigación que debe haber es cuál es la vinculación entre la afectación de ese derecho del periodista y su función, su trabajo como periodista. En cuanto a cuál es la trascendencia que tiene la jurisprudencia de la Corte, digamos que ya desde una de las primeras opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que es justamente la opinión consultiva 5 del 85 sobre colegialización obligatoria de periodistas del 13 de noviembre de 1985, la Corte dijo que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. O sea que la Corte Interamericana claramente ha establecido criterios que tienen que ver con la trascendencia de la libertad de expresión, tienen que ver con la necesaria asegurar el acceso a la información pública, y tiene que ver también con la necesaria protección, deber reforzado de protección de los periodistas por parte de los estados. Esto es el marco jurídico
en el cual estamos navegando esta crisis. Y recordemos que la Corte en este momento tiene casos de gran trascendencia pública vinculados con todos estos temas que nos estamos refiriendo. Inclusive hay un caso que se está procesando en este momento que tiene que ver con el tema de pluralidad de medios, que va a ser sentenciado seguramente en el correr de este año. O sea que, es decir, la Corte permanentemente está siendo llamada a resolver sobre estos problemas, porque estos problemas, como ustedes dijeron, son temas de todos los días en el continente, y la Corte como tribunal que actúa de manera subsidiaria cuando los estados han violado los derechos o amenazado los derechos de las personas y no han superado internamente no han superado internamente esa violación de los derechos, y esa violación del derecho se mantiene, ahí se abre la posibilidad de que la Corte intervenga. ¿Qué trascendencia tienen estas posiciones que la Corte va tomando? La Corte ha determinado que los países que firmaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen la obligación de que sus poderes judiciales, sus poderes legislativos y sus gobiernos realicen, cuando van a aprobar una ley, aprobar un acto administrativo o dictar una sentencia, realicen lo que se llama un control de convencionalidad. Es decir, verifiquen si la medida que van a tomar, si la sentencia que se va a dictar, si la ley que se va a dictar, están o no en consonancia con la Convención Americana y los compromisos internacionales del Estado. Y esto es esencial porque cada uno de nosotros, a través de cada ciudadano en la región, cada ciudadana en la región, cada periodista de la región, invocando el control de convencionalidad frente a los tribunales nacionales, puede hacer valer todo este desarrollo. Por ejemplo, en este caso, el derecho a la libertad de expresión, de protección de los periodistas, exigir la libertad de acceso a la información pública en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero cerrar estas palabras con un muy breve resumen de una sentencia que la Corte dictó el 30 de agosto del 2019 en el caso Álvarez Ramos versus Venezuela, que se trata del caso de un periodista que fue condenado por injurias a un funcionario público. Y allí la Corte determinó que cuando un periodista o un comunicador publica una noticia o respecto de una persona, de un funcionario público, a raíz de actos realizados en ejercicio de la función pública, y que esa información es de interés público, la respuesta penal, es decir, frente a ese hecho, es una respuesta que es inconvencional. Por lo tanto, perfectamente esto habilita esta jurisprudencia. La Corte ha dado un paso en un sentido de avance de sus posiciones respecto a la absoluta restricción de la respuesta penal frente al ejercicio de la libertad de expresión. Vuelvo a repetir, la Corte permanentemente está en un proceso a partir del concepto de que la Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento vivo, es un instrumento que debe ser analizado progresivamente y teniendo en cuenta las realidades que van evolucionando en un continente con tantos cambios como es el que vivimos. La Corte ha ido creando estos mecanismos de salvaguarda, de amparo, de protección de la libertad de expresión, de protección de los periodistas, y cierro estas palabras diciendo que la Corte ha sostenido reiteradamente que los y las periodistas cumplen una función esencial en el Estado de Derecho, porque son los que permiten la difusión de información, el intercambio de ideas, y como ya se dice desde 1985, son los que hacen posible que una sociedad sea verdaderamente libre cuando hay realmente intercambio de ideas, intercambio de información y debate público.
Muchas gracias. Ha sido para mí un honor de dirigirme a ustedes en esta noche. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manríquez. Sin duda nos ha dado muy ricos elementos para analizar luego la realidad de Chile y de América Latina. Le agradecemos mucho su tiempo, su disposición, su amabilidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar y antes de darle el paso a nuestro siguiente invitado, queremos comentar y agradecer la presencia de nuestros medios asociados, quienes están retransmitiendo este foro, que son Radio Universidad de Chile, la Radio Universidad de Concepción y el Desconcierto. Vamos a continuar entonces y le vamos a dar la palabra a Emmanuel Colombier, director del despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras, quien abordará la situación de la libertad de prensa en América Latina. Te agradecemos mucho, Emmanuel, tu presencia hoy día. Sin duda, todo lo que está haciendo Reporteros Sin Fronteras nos ayuda mucho a entender también lo que ocurre en América Latina. Te doy tu tiempo para que hoy día compartas lo que vienes a entregar a nosotros. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por organizar ese espacio de discusión muy importante. Reporteros Sin Fronteras es una organización internacional que defiende la libertad de informar, la libertad de ser informado. Y desde Río de Janeiro, Brasil, aquí estamos coordinando las actividades de comunicación, pero también de promoción sobre el tema de la libertad de prensa y también coordinando actividades de asistencia para periodistas y medios de comunicación en situaciones de peligro. Hace poco difundimos nuestra nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y mostrado una fotografía de la situación actual justamente de libertad de prensa basada en la evaluación de varios indicadores muy concretos, como por ejemplo el nivel de pluralismo, de independencia, el marco legal, las infraestructuras que sustentan la producción de información, la transparencia de las autoridades y también el número de ataques caracterizados contra medios de comunicación y periodistas a través del mundo. Felizmente, esta nueva edición nos muestra un mapa mundial cada vez más sombrío y revela que la principal vacuna contra el virus de la desinformación, siendo el periodismo, está total o parcialmente bloqueada en más del 70% de los países analizados, que son 180 países al total. En todo el mundo, los periodistas se han encontrado con un aumento, ya fue mencionado por el juez Manrique, aumento de los impedimentos para obtener información, una falta creciente de transparencia por parte de los gobiernos. Y la razón o la excusa siendo la crisis sanitaria. Los periodistas también de manera general tienen cada vez más dificultades para investigar y difundir temas delicados. Y tenemos también la desinformación asociada al aumento de la violencia política en Internet, dirigida contra los periodistas, que es uno de los mayores desafíos del momento para intentar garantizar el derecho a la libertad de expresión. En los últimos meses, últimos años, gobiernos de diversos países y principios ideológicos, han incorporado a su discurso público una estrategia de descrédito sistemático de la función de la prensa como mediadora social, como inspectora del poder. Jefes de Estado, parlamentarios y otras autoridades utilizan las redes sociales, por ejemplo, para impulsar ataques contra periodistas y medios de comunicación con el fin de desviar la atención sobre las informaciones comprometedoras que estos intentan revelar. Y así mantienen a sus bases políticas movilizadas y tienen un mayor control del debate público. Ahora mirando un poco más en la región, en América Latina, lamentamos también un deterioro generalizado de la situación. Con pocas excepciones, empeora aún más el entorno de trabajo de los periodistas, que ya era muy complicado, precario y hostil antes de la pandemia, pero estamos muy preocupados con lo que justamente la pandemia ha cambiado. Esa crisis sanitaria ha desempeñado un papel
muy importante en la aceleración de la censura y ha originado serias dificultades en el acceso a la información por parte de los gobiernos de la región. Entonces, jefes de Estado, parlamentarios también, están justamente aprovechando del caos para seguir silenciando las voces críticas y aumentar el nivel de censura. Frente a la COVID-19, por ejemplo, puedo tomar el ejemplo de Brasil o de Venezuela, donde los propios presidentes fomentaron la desinformación al promover y recomendar el uso de medicamentos cuya eficacia nunca ha sido probada por la medicina. En Guatemala tuvimos el presidente Yamatei que sugirió que había que poner en toque de queda a los medios. Son situaciones muy graves porque los periodistas trabajan en un ambiente tóxico y también tienen que desmontar las propias mentiras de los gobernantes. Esto es otro desafío. Y en bastantes países de la región se acusó a los periodistas de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria, de sembrar el pánico en el espacio público. Y la postura negacionista que adoptaron varios líderes autoritarios dificultó obviamente la labor de los medios de comunicación. De nuevo, estos líderes aprovecharon de la onda expansiva provocada por la crisis para fortalecer este arsenal de censura. Y obviamente complicar el trabajo de la prensa independiente, de la prensa crítica. La normalización de estos discursos estigmatizantes, la banalización de los ataques contra la prensa debilita la profesión y genera ataques cada vez más violentos contra los medios de comunicación. Lo que se observa también a nivel general es un aumento de los procesos judiciales abusivos contra la prensa. Generalmente son emprendidos por la clase política, cargos electos o representantes del Estado. Es el caso, por ejemplo, en Perú, en Argentina, pero también en Brasil, en Nicaragua. Observamos una preocupante judicialización de la censura a nivel general, independientemente de la situación sanitaria. Y la proliferación de las campañas de difamación y de intimidación, del acoso en Internet contra periodistas, tanto si surgen de figuras públicas como también de entidades secretas, de milicias digitales, por ejemplo, representa otra fuerte tendencia en la región. Infelizmente también con frecuencia me parece importante mencionar que los principales objetivos de estos ataques coordinados en redes sociales son mujeres periodistas. Aquí en Brasil o por ejemplo en Colombia tenemos un montón de periodistas atacadas por ser mujeres y que sufren ataques de una violencia sin precedentes. Obviamente también la crisis sanitaria está generando una otra camada de crisis económica, entonces está empeorando la crisis financiera de los medios de comunicación. Y como ya fue mencionado, la región sufre también de una violencia estructural y de un problema de impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión. La violencia estructural, por ejemplo, en América Central o en México, es un problema de muchos años. Tenemos en esos países, pero también en otros países de América del Sur, periodistas generalmente a nivel local, que son periodistas independientes, blogueros, comunicadores, que por divulgar informaciones que incomodan los poderes políticos, que incomodan a los grupos delincuentes, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad muy grande y que no tienen los recursos para protegerse y para visibilizar esos ataques. Entonces tenemos un problema porque también en los países, como dije, la impunidad de los crímenes contra periodistas prevalece. Entonces hay un mensaje muy mala enviado a las sociedades, o sea, pueden atacar, pueden matar a los periodistas, la justicia no va a identificar y castigar a los responsables, sean intelectuales o materiales. Tenemos un cóctel peligroso, porque en estos países también tenemos un discurso público estigmatizante contra los periodistas desde los más altos niveles de poder. Es el caso de México, que es uno de los países más mortíferos y peligrosos del mundo para la prensa y donde tenemos un presidente que
públicamente durante las mañaneras estigmatiza a la prensa e intenta propagar esa idea que los periodistas trabajan contra los intereses del pueblo y del país, que los periodistas, los comunicadores son enemigos del pueblo. Es un mensaje obviamente muy peligroso. Y bueno, en bastantes países también de la región hay una instabilidad política, hay una polarización creciente, lo que genera también aún más vulnerabilidad para los reporteros, para los periodistas que intentan relatar los hechos, cubrir las protestas y hacer un trabajo de información en situaciones de tensiones políticas. Tenemos en este momento, desde la semana pasada, en Colombia, imagino que lo están acompañando, una tensión social muy fuerte y tenemos una represión de los manifestantes y de los periodistas y comunicadores que cubren las protestas sin precedentes. Tenemos registrado por lo menos 80 casos de ataques contra la prensa en menos de una semana. Tenemos una tentativa de atentado justamente a la democracia en El Salvador. Entonces hay momentos de tensiones muy fuertes y en esos momentos los periodistas están en el ojo del huracán y son considerados como los primeros blancos de manifestantes, pero también de la fuerza pública. Los primeros agresores de la prensa generalmente son los militares o los policiales. Entonces hay un nivel de violencia estructural preocupante y, como dije, un problema de confianza que tiene que ver con los discursos públicos, pero hay una falta de reconocimiento del papel fundamental que juega la prensa por tener que informar en momentos delicados. En una situación de crisis sanitaria, el derecho de informar, el derecho de ser informado es tan importante como el derecho a la salud, como la información puede salvar vidas. Y me parece fundamental en esos espacios recordar justamente la importancia de dejar a la prensa trabajar, de tener un discurso público que valorice la importancia de tener una prensa plural, crítica, independiente, y que obviamente condene públicamente cualquier tipo de agresión a la libertad de prensa. Y en este momento no vemos justamente esa tendencia, por lo contrario hay una tendencia que también dialoga con el tema de la desinformación, que es también otro desafío para la prensa, pero hay un ambiente muy tóxico y hay que saludar la valentía, la determinación de los periodistas que siguen informando en este entorno hostil, ¿no? El panorama general es un poco desalentador, vamos a decir, pero que la solución también, los desafíos son numerosos, pero una de las soluciones también viene de los propios periodistas, que tienen que responder a esa crisis de confianza, a esa crisis de desinformación, con más periodismo de calidad, trabajando en alianza, haciendo periodismo de investigación, juntando las energías y seguir informando y cobrando, dando informaciones sobre todo lo que está pasando en la región. Y esto en algunos países de la región es altamente difícil. Por eso, y de nuevo para cerrar, sí, quería saludar este trabajo importantísimo de los periodistas que trabajan en condiciones muy difíciles. Entonces sí, hay que proteger a la prensa y hay que tener un discurso público mucho más positivo y recordar todos los días la importancia del trabajo de la prensa. Creo que era esto para mí. Muchas gracias, Manuel. Sin duda es muy interesante lo que tú nos comentas, una situación que se replica evidentemente, como tú bien has señalado, un contexto latinoamericano y que probablemente no solo en nuestro continente, sino que en muchas partes más. Te agradecemos tu tiempo, agradecemos también el trabajo colaborativo que hemos podido desarrollar con Reporteros Sin Fronteras. Sin duda una alianza estratégica muy valiosa y muy importante para el Colegio de Periodistas. Vamos a continuar y antes de pasar a nuestra siguiente invitada, quiero destacar que también tenemos como medio asociado a Medio, quien también ha estado apoyando nuestra
difusión de este trabajo colaborativo que hoy día estamos presentando. Vamos a darle la palabra ahora a Javiera Olivares, periodista, académica y coordinadora del programa de libertad de expresión del Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile, quien se va a referir sobre la situación de libertad de expresión y prensa en Chile por revuelta. Justamente, Javier nos va a entregar una reflexión sobre lo que ha estado ocurriendo los últimos meses, incluso el último año en Chile. Bienvenida, Javiera, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ser parte también de esta alianza que hoy día presentamos a nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias, Rocío, Danilo, Natalie, Patricia, todos los que están, que han sido parte de la organización de este encuentro como programa de libertad de expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Estamos muy contentas y contentos de poder también ser parte, haber coadyuvado a que este espacio de debate se realice, digamos, y se concrete en esta diversa muestra, ¿no?, de perspectivas, de miradas en torno a lo que está pasando, justamente en una semana clave, ¿no?, donde conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero donde también todos los derechos asociados a la expresión, a la comunicación o a la información, de alguna manera se ponen sobre la mesa, sobre la palestra, en cada uno de nuestros espacios de trabajo, de acción, en Chile, en la región, en América Latina y por supuesto en el mundo. Dicho eso, yo quisiera como plantear algunas de los ejes que hemos observado y que podemos hoy día comentar en torno a la situación en la que se encuentra Chile. Efectivamente, decidimos titular esta exposición, ¿no?, como los desafíos y también el diagnóstico que podemos hacer en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la comunicación y a la información en el Chile post-revuelta. No nos podemos olvidar, creo que para contextualizar es importante decirlo, no nos podemos olvidar que recién hace poco más de un año, casi 2 años, todavía falta para cumplir los 2 años, Chile vivió una experiencia de revuelta popular, de alguna manera de una serie de movilizaciones que representaban un cierto hastío, una cierta crítica y molestia en torno a cómo se estaba desarrollando nuestro proceso institucional democrático, que como bien todas y todos sabemos, es un proceso institucional democrático a medias, de alguna manera, muy marcado por una dictadura reciente, que todavía lamentablemente contempla bastantes enclaves o candados institucionales asociados a esa época dictatorial. Y lo planteo porque de alguna manera en esa revuelta, en ese proceso de movilización popular, que es discutible si ha terminado o no, porque la verdad es que ha mantenido distintos procesos de movilizaciones cruzados por la pandemia, pero en ese proceso de expresión social y popular, la cuestión de la comunicación y la información surgió como un debate propio de las y los manifestantes, es decir, muchas de las expresiones críticas, de las movilizaciones, de las protestas, de los carteles que veíamos en las calles en esos días, de los rayados, de los gritos, tenían que ver con esto, con decir, hay una expresión, hay una comunicación o hay una información que no nos gusta, que no nos hace sentir parte y partícipes, y que criticamos porque la verdad es que no le creemos. Básicamente esos eran los mensajes que se vieron a partir del 18 de octubre de 2019, incluso hasta hoy. Desde ese momento yo lo planteo, creo que de algún modo Chile ha pasado a otra etapa. Chile ha pasado a una etapa donde ya no es solo una cuestión que nos preocupa a las y los periodistas, a las y los académicos, a las y los comunicólogos, comunicólogas de alguna manera, a las y los, digamos, personas que estamos vinculados al mundo de la comunicación, sino que hay una ciudadanía, hay un pueblo que está pendiente de cómo se está informando, de qué cosas no les gustan de esa información, y precisamente en tiempos de crisis pandémica como los que vivimos, cuánto dudan, cuánto, digamos, cuestionan de alguna manera las informaciones que se entregan a través de los grandes medios de comunicación. Lo planteo porque creo que en ese contexto es el que llega, ¿verdad?, este nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde hay una prensa tensionada, porque hay mucha información que poder dar cuenta, por un lado la pandemia, por otro lado los procesos políticos emanados justamente de este tiempo de revuelta, ¿cierto?, donde estamos a puertas de discutir una nueva constitución, donde vienen procesos electorales importantes,
Y luego, en tercer término, ¿cierto?, con esta crítica social, una prensa que también está tensada, una prensa masiva que también está tensada con esta crítica social de alguna manera, o fiscalización social que existe desde el 18 de octubre del 2019, perdón. Paralelamente a esto surgen otros modos de expresión. Están los grandes medios masivos, que han sido de alguna manera los más cuestionados, pero también han surgido estas otras experiencias mediales, de comunicadores, comunicadoras, periodistas, gráficos, incluso reporteros o reporteras ciudadanas y ciudadanos que justamente se han dedicado a mostrar un poco la otra cara de la moneda, la perspectiva de la calle, la pobreza que ha producido la pandemia, el hambre, lo que en Chile llamamos las ollas comunes, ¿no? Digamos, espacios donde se prepara comida entre vecinos y vecinas para poder ayudar a los más vulnerables y a las más vulnerables. Y luego en otro ámbito también, este periodismo un poco más combatiente, más de investigación, que entiendo se va a analizar en la otra parte de este debate. Eso es lo que tenemos hoy. Y frente a eso, de alguna manera, el status quo deficiente en materia de libertad de expresión y ejercicio de la prensa en Chile, con muchos de estos candados que heredamos de la dictadura o de este proceso de transición pactada, por lo tanto con muchas dificultades para poder ejercer de manera libre, digamos, esta institucionalidad con estas características recientes, ¿no? Estas nuevas formas de hacer comunicación, este periodismo investigador, fiscalizador, más crítico por un lado, pero también estos otros comunicadores sociales o reporteros de calle que surgen y entregan información ahí constantemente, y también han resentido esta crítica social, ¿no? Esta crítica un poco a esta hegemonía discursiva que proviene de los grandes medios de comunicación, particularmente en Chile, muy concentrado, con, digamos, una propiedad no solo concentrada, sino también vinculada a un sector ideológico con escasa diversidad, con poderes fácticos, desgraciadamente, que poseen propiedad en otros sectores productivos y que también complejizan el debate y ponen, ¿cierto?, esta cuestión de los conflictos de interés sobre la mesa en los grandes medios. Por lo tanto, me parece que en este resentimiento de esta institucionalidad que se siente criticada, que se siente observada, que observa que están estas expresiones de periodismo independiente, más crítico, de periodismo social, pues reaccionan por la fuerza. Y en el fondo lo que hoy día tenemos es, ¿cierto?, un país donde desgraciadamente las violaciones al derecho a la libertad de expresión, a la comunicación, a la información y al ejercicio de la prensa libre e independiente se ven reducidos, se ven afectados, se ven vulnerados. Es imposible no mencionar en este nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa que tenemos más de 400 casos de vulneración directa a periodistas y comunicadores que de alguna manera intentaron hacer esta crítica social, intentaron hacer esta expresión, digamos, de cuestionamiento a las informaciones que se estaban entregando tanto durante la revuelta como incluso después, en tiempos de pandemia. Hay que decir que recientemente, y que yo me imagino que se va a tratar después, han habido, digamos, una persecución propia del gobierno, ¿no?, telefoneando o llamando por teléfono a los propietarios de medios de comunicación cuando no les gusta lo que aparecen en determinadas parrillas programáticas. Nos hemos enterado de espionajes, seguimientos, monitoreos telefónicos a periodistas de investigación que justamente fiscalizan las situaciones de corrupción del poder. Es decir, estamos en un momento que, ya digo, venía de un contexto complejo, con una escasa pluralidad de medios, con una importante concentración de la propiedad y de sectores productivos diversos que incidían de alguna manera en los medios de comunicación. Ya existían persecuciones a periodistas, particularmente en zonas complejas, como por ejemplo la zona donde se establece sobre todo la violencia que hay desde el Estado hacia el pueblo mapuche y la situación de conflicto que se produce allí. Sin embargo, con todo ese contexto que ya era complejo, creo que hoy día se ha recrudecido. Y si, por ejemplo, revisamos cuando vino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el 2016 a Chile, que emitió un informe crítico sobre varias de estas cuestiones que yo estoy diciendo, podríamos decir que nada de las cosas que sugirió la REL en ese momento se han cumplido, se han llevado a cabo, se han modificado en aquellos casos que se sugería modificar, y más bien hoy día tenemos una situación peor. Entonces, a mí me parece que es complejo cuando se hace el análisis latinoamericano y se observa la complejidad de otros países, digamos, seguir pensando que Chile está en una especie de buen lugar, en una especie de, digamos, con buenas cifras, con buenos recuerdos hacia la libertad de expresión, cuando realmente hace muchos años que no es así, pero particularmente ahora en este momento es cada vez menos así. O sea, si hay un derecho hoy día en Chile que ha sido vulnerado,
a propósito de lo que se produce en el proceso de la revuelta, pero de ahí en adelante, la pandemia, la pospandemia, en fin, es el derecho vulnerado a la libertad de expresión, al ejercicio de la comunicación independiente, de la prensa independiente, el derecho a la información de interés público. Creo que ha sido un derecho profundamente atajado, vulnerado, tanto desde el derecho a la protesta, ¿no?, a la expresión desde el sentido de movilizarse y la protesta, hasta el ejercicio del periodismo propiamente tal. Entonces, no es que yo quiera deprimirlos con mis palabras, pero sí me parece que este punto hay que hacerlo y hay que posicionarse desde este lugar hoy día para mirar a Chile. Por supuesto que existe la esperanza, creo, la idea de que en el próximo debate de una nueva constitución podremos tratar muchos de estos temas, ya que la institucionalidad, tanto desde la Constitución hacia abajo, en distintas leyes, de alguna manera mantiene este status quo que ampara, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, porque podríamos poner más, por ejemplo, la penalización de ciertos delitos o faltas asociados a la libertad de expresión. Cuestión que se usa, por supuesto, muchas veces para amedrentar a aquellos periodistas o investigadores o comunicadores que realizan determinadas investigaciones que de alguna manera molestan al poder. Poder que hoy día está bastante asentado en el Estado, ¿no?, que ya les he explicado varias de las cosas que hemos conocido, pero que no está solo en el Estado. Yo creo que también hay que señalar que el poder económico, de alguna manera como un poder fáctico, detrás de los grandes medios de comunicación, detrás de grandes intereses que están muchas veces buscando silenciar ciertas noticias o ciertas informaciones críticas, también juegan un papel muy importante y con mucha libertad en el Chile de hoy. Entonces, yo quisiera plantear este punto crítico justamente para no dejar de preocuparnos, y no solo preocuparnos, sino también ocuparnos en las reformas necesarias, en las discusiones que hay que dar, en que estos debates se sigan dando, y en que ojalá el debate constituyente que se abre en los próximos meses tenga el problema, la cuestión de los derechos asociados a la comunicación, al ejercicio del periodismo, como derechos fundamentales. Porque aquí, para ir cerrando, no sé cómo estoy en los tiempos, pero me parece que para ir cerrando creo que es importante decir que si hay un gran, de alguna manera, delito que ha cometido la democracia chilena, esta transición larga que hemos vivido desde una dictadura a una democracia con tantas dificultades, creo que ha sido el delito de obviar derechos fundamentales y básicos como el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación, a la información, obviarlos en términos de su regulación y prácticamente entregarlos al mercado, ¿no? Lo que obviamente hace que finalmente las garantías de estos derechos no sean efectivamente para todas y todos por igual, donde se generan diferencias, donde hay actores y actrices que aparecen invisibles en los medios de comunicación o criminalizados en los grandes medios y que si hacen comunicación alternativa o crítica son perseguidos o son, digamos, amedrentados. Entonces creo que este es un tema trascendente para la democracia, no solo de Chile, sino del mundo, como se decía antes, y mientras no comprendamos que estos derechos deben garantizarse para tener una democracia fuerte, vigorosa, sana, pues seguiremos teniendo un debate público empobrecido y una democracia desgraciadamente con problemas y carencias que son extremadamente relevantes. Me quedo ahí, gracias. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias por esta conversación que hemos iniciado en esta tarde, en una semana compleja, ¿cierto? Bueno, solamente para entrar en una pequeña conversación justamente con Javiera y con Emanuel, un poco llevándolas a lo que ha sido la realidad chilena, ¿no? Hay tanto Javiera como Emanuel han dado ciertas pistas respecto a las distintas situaciones que podríamos estar abordando como limitantes a la libertad de prensa, libertad de expresión. Quiero hacer solo una pregunta a propósito de un hecho que si bien no es tan nuevo, pero nos ha llamado la atención el último tiempo, un poco darle una vuelta a cómo analizamos ese hecho, y ha sido justamente las llamadas telefónicas o estas presiones indebidas que ha llevado a cabo distintas autoridades de gobierno, en este caso una funcionaria de la Moneda que hace una llamada a un director de un medio, ¿cierto? Situaciones de ese tipo que, bueno, si bien Chile nos movíamos dentro de un marco de situaciones que era lo último que habíamos visto en los últimos años, estos hechos de llamadas indebidas, de presiones indebidas, las podemos catalogar, Javiera, como una censura previa. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el mecanismo que
que identificamos respecto a esta acción desde el Ejecutivo hacia un medio de comunicación? A mí me parece que lo que se intenta con ese llamado y con ese tipo de actitudes, finalmente, claro, es ejercer una presión, es ejercer de alguna manera una especie de amedrentamiento para que ciertos medios de comunicación, en este caso lo vemos en un canal masivo, aun cuando es un canal pequeño, pero es un canal de televisión abierta, conocido, pero hemos visto esta práctica en otros casos de medios más pequeños, alternativos, locales, como prefiramos llamarle. Pero digo, creo que la intención, más que censurar previamente, porque en el fondo ya los contenidos han sido omitidos, ¿verdad? Lo que se intenta es amedrentar, es generar una especie, desde mi punto de vista, de conducta, digamos, que sea apropiada, comillas, a el poder en ese momento de turno que está haciendo este llamado, es decir, que no incomode a ese poder, que no cuestione a ese poder. Y por lo tanto me parece gravísimo, me parece que retrotrae a otros momentos de la transición, ya les decía, pactada entre dictadura y democracia, ¿no? De alguna manera, donde teníamos este tipo de intervenciones, este tipo de telefonazos que obligaban a bajar contenidos, o que una vez que los contenidos se emitían, tenían efectos, digamos, de persecución o amedrentamiento a quienes los habían publicado. Entonces, de verdad, me parece que es una conducta que lesiona un acuerdo tácito democrático que es básico de cualquier democracia. Y que lo haga un gobierno es tremendamente grave, preocupante, y que lo haga además en la impunidad, porque en el fondo no hay ninguna sanción detrás de esta conducta, más que la sanción social, académica, política o gremial que podamos hacer. Por lo tanto, me parece que es grave y que hay que denunciarlo. Yo entiendo que el propio canal de televisión incluso lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que así esta cuestión se evalúe y ojalá tenga de alguna manera una sanción, porque no es parte de una democracia sana. Muchas gracias, Javiera. Bueno, vamos a ir leyendo algunos comentarios que nos están llegando por redes sociales. Natalie. Sí, hay mucha participación durante esta sesión, esta conversación que estamos realizando respecto a la libertad de expresión y por supuesto a todas las lesiones que acá se han planteado en este principio tan básico para nuestra democracia. Manuel Eduardo Hafner plantea, en cuanto a libertad de expresión, censuras y amedrentamientos a los comunicadores y medios han sido y siguen siendo pésimos. También Singer Jacob dice, me dan un ejemplo con Colombia, necesitamos ayuda, en Colombia están censurando y silenciando todas las formas de difusión y de información. Y a propósito de la situación del país hermano de Colombia. También hay preguntas, plantean para Javiera. Se señaló que el derecho de informar y de ser informado es tan importante como la salud. Este está garantizado en Chile y hacia dónde se debe avanzar ahí respecto al derecho a la comunicación. Y un comentario más para Emanuel, señaló que en pandemia se ha visto una campaña de censura contra periodistas. ¿Cómo afecta esto la democracia y cómo se normaliza tapándolo con noticieros llenos de fiestas clandestinas y otros temas parecidos? Así que estamos recibiendo, por supuesto, ahí los comentarios de quienes nos siguen a través de las redes del colegio y de los medios asociados. ¿Te parece que vamos con Emanuel, que nos comente un poquito de justamente lo que preguntaban sobre Colombia, ¿no? Como la situación que se está dando en Colombia. Nosotros hemos evidenciado que hay un cerco comunicacional bien importante. Tú algo nos señalaste en tu presentación ahí, si nos puedes comentar un poquito más, Emanuel, qué es lo que ustedes están viendo que está ocurriendo en Colombia. Pues sí, muy grave lo que está pasando desde el inicio del paro nacional, y no solo periodistas, pero también manifestantes están siendo atacados de manera extremadamente violenta, a los comunicadores y a las y los periodistas, sea de los grandes grupos de comunicación como los comunicadores y blogueros que están intentando informar sobre lo que está pasando. Y como dije, los periodistas en estos momentos de tensiones están en fuegos cruzados, o sea, pueden ser atacados por ser periodistas por los propios manifestantes, porque representan un símbolo, una línea editorial, pero sobre todo lo que está
pasando realmente desde pocos días es que son atacados directamente por los representantes del Estado, ¿no? Tenemos casos de ataques con armas de fuego, tenemos violencias, cosificación o deterioración de material periodístico, y como siempre se intenta atacar al mensajero. O sea, hay en este momento una grave crisis social. Las y los colombianos están sufriendo. Hay un problema muy grave que está pasando de pobreza estructural. Y en ese contexto no hay ningún tipo de respaldo al trabajo de la prensa. Y esto está ocurriendo en casi todas ciudades del país, específicamente, obviamente, en Bogotá, pero también en Cali, donde tuvimos un montón de ataques caracterizados. Y no hay ningún tipo de discurso público para justamente decir que sí hay que proteger a la prensa para seguir informando sobre lo que pasa. Los periodistas están relatando hechos, pero también denunciando las propias violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, un cóctel, de nuevo, muy peligroso. Hicimos una serie de publicaciones junto con la organización FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, que trabaja en Colombia. Estamos en este momento monitorando, acompañando los casos, listando todo, preparando comunicaciones para la Relatoría de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, de la misma manera para la Relatoría de la OEA, para que haya un reconocimiento público de esos ataques, y se pide concretamente el respeto del trabajo de la prensa. Entonces, muchas preocupaciones. Estamos también preparando y trabajando para fornecer material de protección de los periodistas que van en las calles, que van a cubrir lo que está pasando, pero tenemos escenas de guerra en este momento pasando en todas las televisiones y en redes sociales. Tenemos los militares en las calles, y en el medio de esto la prensa siendo atacada casi como siempre en momentos de tensión social. Entonces, preocupación grande. Y de nuevo, saludando aquí los periodistas colombianos que siguen informando en este contexto. Muchas gracias, Manuel. Javiera, te voy a repetir la pregunta que hizo Nati, que hacían justamente en el Facebook, que dicen, bueno, se señaló que el derecho de informar y de ser informado es tan importante como el derecho a la salud. ¿Este será garantizado en Chile? ¿Hacia dónde se debe avanzar? Eso nos preguntan desde Facebook. Bueno, a mi juicio, obviamente pueden haber opiniones distintas, pero me parece que a lo menos hay una cierta claridad, diría yo, de aquellas personas que nos hemos dedicado a mirar la comunicación, el ejercicio de la prensa como cuestión social. Hay una cierta claridad común respecto de que el derecho pleno al acceso a una información de interés público, el derecho pleno a la libertad de expresión en Chile no está garantizado del todo. Y cuando un derecho no está garantizado plenamente o del todo, lo que podemos decir es que no está garantizado en la práctica, porque son derechos humanos que de algún modo tienen que garantizarse completamente para que efectivamente sean garantías básicas que la gente y la ciudadanía pueda usar como algo que les pertenece, ¿no? Por el hecho de ser personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente no hay una garantía de estos derechos. ¿Y por qué? ¿Y hacia dónde podríamos avanzar al mismo tiempo? Bueno, ¿por qué? Por algunas de las cosas que yo señalaba antes. Son muchas las características que podríamos dar respecto del sistema de medios chileno y del ejercicio de la libre expresión, pero voy a decir algunas porque si no me gastaría mucho tiempo. Pero yo diría que a lo menos puedo decir tres cuestiones fundamentales. Una, respecto del sistema de medios, es que nosotros tenemos un sistema de medios desigual, concentrado, fundamentalmente asociado a sectores privados que tienen intereses en otros ámbitos productivos, por lo tanto se genera un conflicto de interés cotidiano a la hora de informar o de aproximarse a la información, y eso obviamente genera que las parrillas programáticas, que los contenidos informativos de esos medios tiendan a sobrerepresentar ciertos hechos, a invisibilizar otros y de alguna manera a estigmatizar algunos otros, como por ejemplo justamente a aquellos hechos que cuestionan este status quo, ¿no?
Esa es una cuestión grave y que creo que es un problema estructural que impide, por ejemplo, acceder a una información de interés público diversa, plural, que no contemple conflictos de interés, que si hay algún gran privado que se vea amenazado, tengamos la certeza de que vamos a recibir esa información abierta, pública y ampliamente, en fin. Luego, una segunda cuestión estructural y problemática es que esto a lo menos se podría contrapesar, por ejemplo, en el sistema de medios si existieran medios públicos fuertes. Pero tampoco Chile posee eso, a diferencia de otros países, ¿no? Pensando, por ejemplo, en países latinoamericanos que tienen esta misma dificultad de la concentración, ¿cierto?, mediática, pero que tienen sistemas de medios más poderosos. Por poner un ejemplo, México, por decir algo. O en fin, Argentina. Por supuesto, medios públicos con sus deficiencias, no digo que sean perfectos, lo que digo es que a lo menos existen. En Chile ni siquiera partimos de esa base. Hay para decir dos cosas estructurales que están relacionadas al sistema de medios y que creo que cuando nos preguntamos cómo avanzar, creo que estas cuestiones debieran garantizarse desde la Constitución, como cúspide de la pirámide jurídica, es decir, que se regule la concentración de la propiedad privada en los medios y que se abra la posibilidad de que un Estado posea, digamos, medios de comunicación, con todas las regulaciones necesarias, con directorios diversos, donde tratemos de impedir que se produzca una tensión política con el gobierno de turno, en fin. Pero eso es un tema que existe, un problema y en el cual se puede avanzar. Una segunda cosa, como para no extenderme mucho más, pero que tiene relación ya con el ejercicio de la expresión y a la comunicación desde la ciudadanía, digamos, es que tenemos muchas medidas que lesionan ese derecho. Partiendo por una primera, por ejemplo, el ejercicio legítimo de la protesta social como derecho legítimo, como derecho a manifestaciones públicas, de partida está lesionado en la medida en que, por ejemplo, una organización, un sector de la población que quiere manifestarse, movilizarse, tiene que pedir permiso a la autoridad para poder hacerlo. Cuestión que es impensable en muchas otras democracias del mundo, donde la gente se manifiesta simplemente porque es parte del derecho humano a manifestarse, caminar por una calle, por una plaza, mostrar carteles, exigir. De alguna manera la revuelta del 2019 en Chile justamente tensiona y cuestiona esta medida absurda de tener que pedir permiso a la autoridad para manifestarse, por ejemplo, contra la autoridad. Es algo absurdo, ¿no? Porque cualquier autoridad podría negarlo. Entonces ese es un tema que afecta también al ejercicio de la libre expresión. Y luego otras cuestiones también en la misma materia. No existe políticas de sustentabilidad, sino más bien de persecución a medios de carácter social sin fines de lucro o comunitarios. Hoy día todavía tenemos artículos, por ejemplo, como el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, que también se puede cambiar a través de una ley, que permite, por ejemplo, perseguir a aquellos medios comunitarios que no tienen licencia, y perseguirlos incluso con penas de cárcel, ¿no? Y ya por último, en el ejercicio del periodismo propiamente tal, tenemos también la penalidad corporal, la pena de cárcel a aquellos y aquellas periodistas que eventualmente cometan alguna falta o algún delito asociado al ejercicio de la información, de la prensa. El problema es quienes pesquisan esos delitos, en el sentido de que quienes persiguen esos delitos muchas veces son aquellos grupos fácticos de poder. Solo les pongo un ejemplo. En una oportunidad, un periodista de investigación respecto de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile, que dio cuenta de, digamos, un violador de derechos humanos preso en la cárcel, dio cuenta de unas maneras de torturar que tenía esta persona violadora de derechos humanos, ya con condena, y esta persona se querelló por injurias y calumnias contra este periodista, y el periodista amenazaba cárcel por estar dando cuenta de cómo torturaba un torturador que estaba detenido dentro de una cárcel de alta seguridad. Entonces es impensable respecto de cuáles son los límites de cómo, digamos, hoy día evitamos amedrentar a esta prensa que da cuenta de estas cuestiones. No puede ser con cárcel, ese es el punto, no puede ser con cárcel. Entonces ahí doy varias pistas, podría seguir mucho más, pero es muchas las cosas, pero tenemos deficiencias, y esas deficiencias se cambian, ¿cómo? Con la nueva Constitución y con reformas legales que tenemos que hacer para empezar a generar una cultura distinta. Ese es el inicio del camino. Así que tenemos harto trabajo. Muchas gracias, Javiera. Bueno, sin duda que el escenario que está ocurriendo en Chile con la posibilidad de redactar una nueva Constitución nos abre una gran posibilidad justamente para incidir en estas transformaciones que Chile requiere para democratizar las comunicaciones. Vamos a despedir entonces a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Agradecemos al juez Ricardo Pérez por haber estado esta tarde, esta noche junto a nosotras. Emanuel Colombier, muchas gracias. Emanuel, que nos está conversando desde Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, muchas gracias Javier Olivares también por ayudarnos a bajar
a la situación chilena esta reflexión. Lo seguimos, por supuesto, invitando a que sigamos en esta actividad, que viene la segunda parte, donde vamos a conversar con periodistas de investigación. Y a propósito de todo lo que hemos visto en este primer bloque del foro Desafíos en torno a la libertad de expresión en tiempos de crisis, vamos a ver a continuación un clip realizado por el Colegio de Periodistas de Chile, parte de la campaña Informar no es delito. Informar no es un delito. Informar no es delito. Informar no es un delito. Informar no es delito. Informar no es delito. Bueno, ahí teníamos este video de la campaña del Colegio de Periodistas Informar no es delito. Y con eso les damos la bienvenida, obviamente, a esta segunda parte del foro Desafíos en torno a la libertad de expresión en tiempos de crisis, para abrir la conversación con una destacada periodista de investigación, víctima también de seguimiento por parte de autoridades. Mauricio Weibel no podrá estar, pero sí conversaremos con Pascal Bonnefoy, corresponsal de New York Times, docente universitaria y foco también de indagaciones, por parte de la misma institución. Pero, de manera breve, César Baeza, de Reporteros Sin Fronteras, nos va a entregar las excusas de nuestro querido colega Mauricio Weibel. Buenas noches, César. Gracias, Nati. Sí, la verdad es que teníamos pensado tener a Mauricio y a Pascal en este bloque, que van a acompañarnos haciendo como acompañando esta conversación Rocío y Natalia Nati, con Pascal. Pero Mauricio nos informó, estábamos muy nerviosos, así que esperamos que no defraudar tanto tampoco a la gente que quería escucharle. Hasta que finalmente se conectó, tenía el teléfono apagado porque está enfrentando una situación puntual relacionada con la situación judicial precisamente que enfrenta con la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entonces tuvo que atender de último minuto esta situación judicial y me pidió que le expresara sus excusas, que lamenta mucho no haber podido estar aquí. Y no es por haber dejado sola a Pascal, pero aquí Pascal podrá conversar, tener una conversación amena y seguramente además nos va a poder poner los puntos sobre la I, sobre la trascendencia, la importancia de hacer periodismo de investigación y que efectivamente existan las garantías institucionales para que ello suceda. Así es que en nombre de Mauricio, esas excusas y bueno, esperamos estar sabiendo más cosas sobre lo que sucede en el futuro. Bueno, sigan adelante entonces, Nati, Rocío, con la conversación con Pascal Bonnefoy. Sin duda va a ser una conversación interesante junto a Pascal. Comenzamos con este segundo bloque ya de nuestro conversatorio. En septiembre del año 2017 se reveló el espionaje del ejército conocido del gran periodista Mauricio Weibel, quien ha escrito libros develando hechos de corrupción en el ejército y también en carabineros. Hoy la Fiscalía indaga esos monitoreos y en el marco de esta investigación surgieron antecedentes que extienden la vigilancia uniformada a otros 5 periodistas de nuestro país. Todos ellos y ellas han escrito libros o han publicado reportajes sobre derechos humanos y también sobre corrupción entre los uniformados.
Es por ello que la saludamos nuevamente, invitamos a esta conversación a Pascal Bonnefoy. ¿Cómo está? Periodista y docente, y una también de las 5 periodistas que fueron objeto de indagaciones por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Muy bienvenida. Gracias, Natalie. Gracias por la invitación. Ha sido muy interesante escuchar este foro desde tantas miradas distintas, incluyendo regionales. Pascal, y relacionado al tema que nos convoca en esta conversación, ¿qué debe buscar o apuntar el periodismo de investigación en un país? ¿Por qué la libertad de expresión y de prensa es un pilar fundamental para la democracia? Y acá lo han dicho todas y todos nuestros invitados. Claramente es un pilar de la democracia porque es la única manera de asegurar una ciudadanía informada. No solo ciudadanos, hay muchos residentes en Chile que no son ciudadanos, pero son residentes de igual manera, muchos inmigrantes. Pero sí es una manera de que las personas tengan acceso a información, que sepan lo que están haciendo sus autoridades, los organismos del Estado, otros poderes, ¿no? Como el empresariado. O sea, ser informado para poder tomar decisiones y tener las garantías también de no solo recibir información, sino de expresar opiniones o puntos de vista sin temer algún tipo de represalia o marginación, ¿no? Yo creo que es un pilar fundamental, está consagrada actualmente en la Constitución, pero una cosa es que se consagre en papel y otra cosa es que se aplique y que las leyes vayan acorde con ese derecho constitucional también. Escuchando toda la conversación que hemos tenido o que han tenido sobre la libertad de expresión, hay muchos factores. Puede ser que la libertad de expresión legalmente exista, pero está siendo menoscabada en varios hechos recientes que ustedes han mencionado, pero uno que tal vez Javiera lo tocó un poquito es que están los medios ejerciendo ese derecho, la libertad de expresión, en cuanto a la diversidad de información, la diversidad de fuentes, porque los medios de comunicación, en teoría, son libres de expresar opiniones, aunque un presidente llame, aunque las Fuerzas Armadas manden cartas, igual lo hacen. Y la red siguió adelante y no pasó absolutamente nada. Pero hay tal concentración de medios y hay tal conflicto de interés a menudo y como decía Javiera también, intereses en otros sectores productivos de los mismos dueños de los medios de comunicación, que no es que no tengan la libertad de expresarse, sino que no hay voluntad de expresar una diversidad cultural, informativa, que realmente refleje la sociedad en que estamos viviendo. Entonces yo creo que hay que también distinguir eso, que no hay una bota militar necesariamente infringiendo nuestros derechos, pero qué tal se está realmente ejerciendo. Y en este ecosistema, ¿cierto?, de diversas formas de ejercer el periodismo de investigación es clave también para poder fortalecer y también interpelar al poder. ¿Qué busca este periodismo de investigación? ¿Cuál es su fin también y cómo aporta a este fortalecimiento de la democracia? Bueno, fiscaliza el poder, número uno. Puede fomentar un debate público sobre temas, no solamente temas contingentes, sino también el periodismo de investigación es interesante porque también busca sacar temas del closet, ¿no? Sacar temas que están archivados, olvidados o son desconocidos, incluso temas del pasado que se pueden ir actualizando. Entonces, no es solamente abrir el abanico de información respecto de los temas que nos están pasando hoy en día, sino también revelar cosas que no se saben y que han sucedido antes o que están sucediendo ahora, que no están en la agenda pública. Entonces poner temas sobre la agenda, pero también avivar un debate, una tal vez de las frustraciones de los periodistas de investigación es que en sí el periodismo de investigación requiere tiempo, recursos, mucha energía, no es nada glamoroso porque hay que pasar muchas horas revisando documentos, etcétera. Y todo ese esfuerzo a veces redunda en nada, en el sentido de que no provoca los cambios que uno aspira o las reacciones que uno aspira, ¿no? Incluso como cambios de ley o que de alguna persona sea sancionada, que ha sido denunciada. Entonces eso es un deber indispensable, o sea, no porque no
se tenga la reacción esperada o no se va a dejar de hacer. Entonces, en resumen es, bueno, buscar los temas desconocidos, ver qué poderes están ocultando qué cosa, poner temas en la agenda pública que son necesarias, buscar, ¿no? O sea, buscar una discusión en el público para que se puedan tomar decisiones informadas. Y ahora que estamos próximamente a elecciones, es más importante que nunca. Y no solamente el periodismo de investigación, que es más profundo, más de largo aliento, ¿no? El periodismo en sí. O sea, el poder reflejar distintas miradas, distinta información para que las personas vayan a las urnas, sepan por quién están votando, por qué van a votar, y para no regirse tanto por quién es más fuerte en las redes sociales, por ejemplo. O quién es una figura más conocida porque aparece en televisión. Es un poco el rol del periodismo también, o sea, poner los contenidos sobre la mesa. Y eso yo no sé si los medios lo están haciendo realmente. Un poco, en algún momento alguien lo mencionó, que uno prende la tele y es crónica roja. Es crónica roja, o sea, primero 10 minutos tal vez noticias y después solamente sabemos de delincuencia y de faltas de infracciones a las normas sanitarias. Pero no hay una discusión sobre los constituyentes, los contenidos, de qué pasa con la Constitución. Eso es una falta grande. Gracias, Pascal. Mira, para seguir con la conversación, tú señalabas recientemente que, claro, no necesariamente tiene que ser una bota militar, ¿cierto?, la que está encima de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, sino que también esto ocurre en contextos democráticos, que justamente eso es lo complejo. ¿Cuáles son los riesgos para la democracia cuando no hay una respuesta institucional en contra de esas vulneraciones a la libertad de prensa? Efectivamente es un escenario que esperamos no ocurre, pero no ocurra justamente con los casos que hemos visto, pero ¿qué pasa cuando efectivamente no hay respuestas desde las instituciones sobre estas vulneraciones? Van a volver a suceder, eso es básicamente lo que lo permite. Los eventos, los sucesos de los últimos meses, o sea, digamos, en parte desde todo el levantamiento popular del 2019 en términos de los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, que también fueron blanco de violencia policial por estar reporteando, haciendo su trabajo, de ahí en adelante, y los casos más recientes, ¿no? O sea, el hecho que hayan intervenido el teléfono a Mauricio Biden, que no es que haya sucedido recientemente, se supo recientemente, pero fue hace varios años. El hecho de que hay otros 5 periodistas, que la Dirección de Inteligencia del Ejército estaba al menos recabando información sobre ellos, por distintos motivos, el hecho de que las Fuerzas Armadas manden cartas a canales porque no les gustó un sketch humorístico, y aún peor, que el ministro de Defensa mande otra carta en apoyo, y aún peor, que diga que había que hacerlo, porque hay que expresar su descontento, es un desconocimiento gigante respecto del rol de la Fuerza Armada en una democracia, y él siendo ministro de Defensa. El hecho que el presidente llame al dueño de un canal porque no le gustó cómo estaba haciendo periodismo, o sea, esos son como resabios del pasado que tal vez pensábamos que quedaron en el pasado, y no, ahí están. Cuando estamos en crisis, cuando el periodismo está más activo también y proactivo y descubriendo cosas que tal vez muchos querían dejar bajo la alfombra, ahí es cuando se empieza a ver de nuevo estas reacciones a un rol saludable de la prensa. Y si no se pone tajo, o sea, yo todavía no escucho ninguna declaración respecto del espionaje de Mauricio Biden. Hay un silencio absoluto por parte del gobierno. O lo que pasó con los otros periodistas. Y la carta de la Fuerza Armada ya fue respaldada por el gobierno. Si eso no se pone a tajo, habrá una sensación de que es legítimo que se pueda volver a hacer. Ahora, yo sí rescato algo positivo de todo esto, que yo creo que la reacción que hubo a la noticia, del espionaje a Mauricio, pero también a las cartas de la Fuerza Armada y a la llamada de Piñera o de la presidencia hacia el dueño de la red en Miami, esa reacción es saludable, porque en tiempos antiguos, en la transición, eso habría sido tal vez no aceptable, pero normal, pero hoy ya no es aceptable. Entonces, que la sociedad no lo considere normal ni aceptable es una buena señal. Precisamente, Pascal,
durante el último tiempo, y a propósito de todos estos elementos que has planteado, ¿cierto? El espionaje a periodistas, agresiones, acosos, precariedad laboral incluso, ¿cierto? Hay distintas organizaciones, instituciones que levantan la necesidad o la demanda que en Chile existan algunos mecanismos legales, ¿no?, para proteger a los y las periodistas. ¿Y qué le falta a esta institucionalidad para asegurar el ejercicio del periodismo en Chile? La pregunta en simple es, ¿quién protege a las y los periodistas? Yo creo que incluso a nivel legal, constitucional, hay herramientas. Lo que pasa es que no hay una protección efectiva y no hay una aplicación efectiva. El hecho de que todavía un periodista puede ser encarcelado por el delito de injuria a calumnia, porque sigue siendo penado con cárcel, algo que puede ser, por último, una demanda civil, eso es algo que se puede cambiar legalmente. Eso no ha sido ejercido varias veces en los últimos 10 años, no es a cada rato, ya no, digamos, pero sigue existiendo eso. Hay libertad de expresión nominalmente, pero después tenemos estos como intentos de, no sé si intimidación o intentos de alguna manera censurar o desincentivar a los medios con estas llamadas y teniendo todas las Fuerzas Armadas en bloque, haciendo en bloque, digamos, haciendo una reclamación en un canal, son señales, ¿no?, de amedrentamiento, a pesar de que no lo digan de esa manera. Pero yo creo que es la aplicación más que la invención de leyes. Por ejemplo, tenemos también una ley de transparencia que, claro, es un gran avance respecto de no haber tenido una, ¿no? Y ha avanzado bastante, pero últimamente yo he constatado en los últimos años que ha habido más restricciones al tipo de información, no tanto porque se declara secreta o reservada, sino porque hay más discrecionalidad respecto a los organismos que deben entregar esa información. O sea, incluso el propio presidente Piñera, cuando asumió este segundo mandato, también mandó a revisar las normas en la Cancillería respecto de qué información era de acceso público. Muchas veces los organismos, especialmente las Fuerzas Armadas, yo mando mucho a las Fuerzas Armadas, mandan información parcial o equivocada, bueno, equivocada, en el fondo para hacerte perder tiempo, ¿no? Porque después tiene que pasar otro mes esperando otra información, etc. Eso por un lado como de la protección y por supuesto, o sea, si vamos más profundamente lo global, la violencia policial hacia la prensa, eso tiene que responderse con una reeducación y capacitación, desde que el primer carabinero pisa una escuela, formación en derechos humanos y tratamiento, y también en qué significa la prensa en una sociedad democrática y cómo tratarla cuando están entre medio en una manifestación. O sea, educación, pero también una reforma global a la propia institución, ¿no? Y si vamos un poquito más afuera también, un realmente control civil, subordinación civil efectiva de las Fuerzas Armadas y de orden al poder civil. Y no con un ministro avalando las cosas que hacen, al revés, digamos. Un ministro civil debería estar poniendo atajo cada vez que las Fuerzas Armadas se salen de su misión institucional, que no es otra que defender la soberanía y la defensa nacional. No andar espiando internamente ni estar mandando cartas por programas televisivos. Y nadie le pone atajo. Entonces, volviendo a lo que dijiste al principio, se vuelve a repetir y hay una sensación de impunidad y de permisividad de esto. Eso es peligroso. Y perdón, otra cosa más, no alargarme, pero eso también redunda en que al final hay una normalización de estas actuaciones. Y es peligroso porque así la persona, la sociedad siente que es parte, o sea, así funcionan las instituciones. Es un tema cultural también, que hay que empoderar a la gente, saber cuáles son sus derechos y cuáles son como los roles de las instituciones y exigir protección. Lo dijo el juez Pérez también, creo que fue el juez Pérez al principio, que es muy importante también no solo los periodistas, sino los ciudadanos, llevar a los estados, a sus gobiernos o a las instituciones también, indicarles que están violando tratados internacionales que tienen compromiso de respetar. Porque esos tratados están ratificados por Chile, tienen preponderancia en la misma constitución actual,
y tiene que estar sujeto a esas normas. Es una buena herramienta, buen instrumento que tal vez no se está utilizando demasiado a nivel interno, porque al final lo que están haciendo muchos es llevando los casos al sistema interamericano de derechos humanos, que dura meses, digamos, pero sí se puede alegar en las cortes chilenas bajo esos preceptos. Gracias, Pascal. Mira, nos está llegando una pregunta desde la transmisión de Facebook, que dice justamente con lo que comentabas al inicio. Preguntan, ¿el periodismo de investigación va ligado al financiamiento? Evidentemente. Con la desaparición de medios y falta de recursos, ¿crees que este tipo de periodismo está en crisis? ¿Hay un crisis a propósito de las posibilidades de financiar el periodismo de investigación? No sé si habría una crisis ahora en particular distinta a la que puede haber habido hace 5 años, 7, 10 o 10 años, porque es un tema permanente el del financiamiento, porque una cosa son las crisis y los medios actuales, ¿no? Están despidiendo mucha gente, reduciendo gastos, o sea, efectivamente está sufriendo el periodismo en general, no solo el periodismo de investigación, en general, ¿no? El periodismo de investigación es más difícil aún porque requiere que un empleador o un medio o un editor haga una apuesta con un equipo periodístico y diga, ya, usted tómense 2, 3, 6 meses para investigar esto, sin sacarlos de esa tarea para llevarlos a cubrir la contingencia por eso. Entonces eso requiere recursos para viajar, requiere recursos para mantener un equipo mientras investiga, y si los medios están en crisis, obviamente el periodismo de investigación también va a sufrir esa crisis. Pero en general ha habido muchas limitaciones, porque esto no es nada nuevo. O sea, hemos estado hablando de la crisis de los medios hace mucho tiempo. Y la concentración de los medios. Más allá de la crisis financiera es la concentración, la poca diversidad. Ahora, puede haber una gran diversidad de formatos, de plataformas, de medios, muchísimos, de verdad que hay. Pero están subfinanciados, están apenas sobreviviendo, tratan de hacer un buen periodismo, pero también chocan con la realidad de que para hacer un buen periodismo necesita apostar recursos ahí. Entonces es un ciclo, ¿no? Un ciclo sin fin. Por eso también, entre paréntesis, ha habido libros de investigación periodística que también ha habido un auge, porque es una manera de canalizar el periodismo de investigación a través de los libros, como no hay medios para hacerlo, ¿no? Uno puede hacer una investigación periodística y proponérselo a un medio por el cual uno no trabaja y lo pueden publicar. Y pueden pagar algo, ¿no? Pero realmente jugársela por un periodismo de investigación, eso lo están haciendo muy pocos medios. O sea, Interferencia lo hace, CIPER lo hace, algunos medios hacen, no como misión principal, pero sí intentan hacer periodismo de investigación y bien, y hacen un buen trabajo, pero es una apuesta. Entonces es complicado porque no hay financiamiento, no hay una política estatal de fomento a la prensa en general, no estamos hablando de periodismo de investigación, sino uno de los problemas también de la libertad de expresión o el derecho a la información o comunicación que mencioné antes era la falta de diversidad de fuentes, si es que los medios querían ocupar ese derecho, ¿no? Y no hay a un fomento, o sea, en vez de un gobierno estar reclamando porque lo hacen los medios, lo que debería estar haciendo, en vez de opinar sobre el trabajo de los medios de comunicación, es asegurar una cancha por igual a todos los medios, fomentar la creación de medios distintos, medios comunales, diversificar la publicidad estatal, que ese ha sido un problema permanente también, que siempre favorece a un par de los mismos medios, para poder financiar otros, ¿no? Porque siempre van a quedar la mayoría de los medios relegados a un segundo nivel, como a una cierta segunda categoría o tercera categoría de seriedad, visto por fuera, porque son más pequeños, porque les cuesta. Entonces yo creo que para un gobierno democrático es importante tener una prensa fuerte, consolidada, pero también diversa. Y eso pasa por asegurar las condiciones para que surjan medios, para que se puedan financiar proyectos periodísticos, por ejemplo, y que haya una comprensión en el fondo de el rol de la prensa. O sea, se puede hasta financiar un proyecto que te va a investigar a ti mismo.
Eso sería como la joyita del rol del Estado, porque es necesario, es saludable. Y además, o sea, hay que pensar más en, no como un ataque a uno, o sea, si un periodista investiga y denuncia algo, que no se vea como un ataque, sino que esto hay que corregir. Claro. Es así de simple, es algo que se puede sancionar, denunciar, corregir, si es que el gobierno actúa en buena fe. Yo no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos. De los gobiernos. De los gobiernos. Sí, de ahí la importancia en el marco de este proceso constituyente, como bien lo plantearon nuestros invitados, nuestras invitadas, de reestructurar o refundar este sistema medial que tenemos en nuestro país, con una importante presencia del Estado ahí para poder fomentar las diversas formas de poder hacer periodismo y hacer comunicaciones. Estamos ya llegando al fin de esta conversación junto a Pascal Bonnefoy, corresponsal del New York Times, además docente universitario y periodista de investigación. Queremos agradecerte, Pascal, y también darte la palabra para que te puedas despedir de este importante foro que hemos tenido durante esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me despido con algo de optimismo, sí, porque hemos hablado muchas cosas negativas. Pero hay cosas positivas que se pueden sacar de este contexto también. Y una es que siento que no hay temas tabú ya. Al menos hace 5 años en Chile ya no hay temas tabú para el periodismo. Y eso es algo positivo, incluyendo para la prensa que trabaja en los grandes conglomerados, digamos, conservadores, controladores del sistema de medios en Chile. Desde Cabal, Penta, Sokimich y Caradima, que yo siempre veo que son como los hitos que rompieron los tabúes de lo que se podría reportear. Eso yo encuentro que es algo muy positivo. Y también lo que mencioné antes de esta reacción inmediata de que la intervención de la Fuerza Armada, del Ministerio de Defensa, de la Presidencia, es absolutamente inaceptable en una democracia y una buena señal para lo que viene para la Convención Constituyente. Son muchos temas que se pueden discutir y que se pueden desprender de una nueva constitución, que se traduzcan en nueva legislación, que va a ser un proceso largo, pero yo creo que tenemos que empezar a debatirlo desde ya. Bueno, muchas gracias, Pascal, muchas gracias por haber estado hoy día y bueno, recibimos toda tu reflexión, por supuesto, nos nutre mucho también nuestro debate desde el Colegio de Periodistas y también de las organizaciones que hoy día están sumándose a esta alianza. Vamos a seguir entonces, porque ya estamos en los últimos minutos de esta conversación y estamos cerrando este programa especial para abordar los desafíos en materia de libertad de expresión y prensa. Y Natalie, quiero saludar a los medios asociados que han estado transmitiendo esta tarde-noche, como decíamos anteriormente, la Radio Universidad de Chile, Radio Universidad de Concepción, El Desconcierto, y quiero saludar especialmente a Radio Lorenzo Arenas y Radio Ruta del Oro de la región del Biobío, que también han estado transmitiendo. Por supuesto, mandarle un saludo cariñoso a todas las personas quienes nos han visto esta tarde-noche. Y un saludo a todas las personas que han estado conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales y por supuesto a nuestras invitadas y a nuestros invitados quienes se han dado el espacio para poder conversar sobre este tema, libertad de expresión, derecho a la comunicación, no solo en el Día de la Prensa, ¿cierto? No solo en la semana del Día de la Prensa, sino que sea un debate que continúe y que evidentemente tenga estos efectos que esperamos para el fortalecimiento democrático. Antes de despedirnos, queremos invitar a periodistas, reporteros y comunicadores y comunicadoras a inscribirse en el Seminario de Formación Periodismo, Justicia y Derechos Humanos, un curso desarrollado, organizado por el Colegio de Periodistas de Chile y Reporteros Sin Fronteras con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción. Este curso busca entregar herramientas para la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y del derecho a la información y reflexionar sobre políticas públicas que garanticen derechos en materia de comunicación. A continuación les vamos a mostrar un pequeño video que hicimos justamente para lanzar este curso que hoy día estamos presentando.
Y les recordamos además que las fechas de postulación del seminario de formación son desde el 6 de mayo hasta el 4 de junio, luego de lo cual habrá una semana para las elecciones. El inicio de clases será el viernes 18 de junio. Toda la información estará disponible en las páginas web del Colegio de Periodistas de Chile, www.colegiodeperiodistas.cl, y Reporteros Sin Fronteras, www.rsf.org/es. Así que agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta noche, sobre todo a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Hasta pronto, nos vemos en el seminario que acabamos de ver ahí en esa promoción, Periodismo, Justicia y Derechos Humanos. Agradecemos, sí, Rocío, a quienes nos acompañaron hoy también en el soporte técnico, nuestro colega Sebastián Chousal, también a Luz Gabriela Vega en los contenidos de redes. Queremos agradecer también nuestro medio asociado, Medio Medio, que ha estado también transmitiendo especialmente a todo el país y que han apoyado la difusión de este foro. Nos despedimos esperando que este seminario de formación que estamos lanzando tenga muchas y muchos inscritos. Sí. Es un taller gratuito, lo vamos a destacar porque muchas veces las y los colegas no pueden acceder a espacios formativos y este es un curso justamente pensado en eso, en que accedan todas y todos quienes hoy día están conectados y quienes puedan, por supuesto, hacer correr la voz, comentar que estamos lanzando este curso. Les agradecemos mucho su tiempo, su entusiasmo, las reflexiones que nos han compartido por redes sociales y nos encontramos en una próxima ocasión. Muy buenas noches, Natalia. Chao, buenas noches.